Hace un par de meses, en febrero, se habló mucho sobre el viaje a Italia de una delegación formada por intendentes, el presidente de UTE y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Allí conocieron de primera mano el sistema de tratamiento de basura que ofrece A2A, una empresa que pertenece al municipio de Brescia y que se basa en una usina de alta tecnología que quema los residuos para generar vapor y electricidad. La puesta en marcha del proyecto implica una inversión superior a los 500 millones de dólares. Pero ¿es esta la única opción que tiene Uruguay para afrontar la disposición final de la basura? Hace tiempo ya el Congreso de Intendentes recibió otra propuesta, en este caso de la empresa Sanitas Partners, integrada por inversores uruguayos, estadounidenses y argentinos, que crea un sistema de transporte por ferrocarril y culmina en un centro de disposición final de baja tecnología que también genera energía, pero sin incinerar la basura, sino a partir del gas metano que emiten los residuos depositados en celdas herméticas. En este caso, la inversión inicial es bastante inferior, 50 millones de dólares. ¿Qué ventajas tendría la implementación de un sistema de este tipo? ¿Qué implementaría desde el punto de vista de la revitalización del ferrocarril? En fin, vamos a conocer más a propósito de este otro proyecto que hasta ahora había pasado un poco más desapercibido. Para eso es que nos acompañan esta mañana en los estudios de El Espectador, el ingeniero Elvio Laizola, director de Sanitas Partners y director y gerente general de Evital, una empresa del grupo Campiglia Construcciones. Buen día, Elvio. Buen día, Emiliano. Y el biólogo Diego Moyano, que es gerente de este proyecto que se ha presentado al Congreso de Intendentes. Moyano también, bienvenido. ¿Cómo te va? Primera pregunta, ¿de dónde surge esta otra propuesta para la disposición final de residuos? ¿De dónde se toma la experiencia? Bueno, nosotros hace ya varios años, cuando estuvimos estudiando por distintas razones en Uruguay temas vinculados a la disposición final de residuos, algunos por licitaciones de las intendencias y otros por iniciativa propia, encontramos en su momento que el país necesitaba tener una solución integral referente a este tema que estaba generando graves perjuicios, no solo, digamos, del funcionamiento, del manejo de la basura, sino problemas del punto de vista ambientales e inclusive, digamos, de deterioro de todo el entorno social alrededor de los lugares de disposición final. Por eso hace un par de años, cuando se acercó la propuesta de Sanitas Partners como grupo inversor uruguayo, nos interesó muchísimo el tema. Vimos la experiencia de ellos en Estados Unidos, donde ellos desarrollaron el mayor vertedero que está ubicado en la zona noroeste de los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Seattle. Y a pesar de que claramente, como tú decías, es tal vez es una tecnología o lo que se llama un low tech en este tema, nos pareció muy adecuado por las características del país, nos pareció muy adecuado los costos que podía tener esto, y que a su vez esto era realmente un sistema que permitía pensar en digamos, el tratamiento del residuo en su etapa final, digamos, para el largo plazo, y no, digamos, pensándolo solamente como una solución de corto plazo como se había estado intentando en el país. ¿Por qué enfatizan eso del largo plazo? Y en la medida en que es una solución que permite, digamos, en forma natural poder transformar la disposición final, fundamentalmente de aquel material que no es reciclable, sino bien el material que, digamos, que por descomposición natural se tiene que manejar, y que es natural en la medida en que la propia naturaleza, bajo determinadas condiciones físicas y biológicas, se va descomponiendo y transformando, en este caso, con la tecnología adecuada en energía, que es una fuente necesaria. ¿Por qué no vamos explicando cómo funciona el sistema? ¿Cuáles son las distintas etapas? En primer lugar, si se pone en marcha algo así, van a participar varias intendencias, eventualmente todas.
pero no necesariamente todas, ¿está bien? Entonces, en cada una de las intendencias, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se hace en cada una de ellas? Bien, hace un rato dijiste una palabra clave, que es disposición final. Disposición final es darle un destino seguro, ambientalmente seguro, a todo aquel residuo que nosotros generamos y que no tiene más vida útil, no le sirve más a nadie. Y en eso hay que enfatizar que es un residuo al cual ya se le extrajo todo lo que es reaprovechable, típicamente plástico, papel, cartón, vidrio, metales. O Bien. sea, el sistema requiere que exista previamente un proceso de clasificación de la basura, descartando todos aquellos residuos que son reciclables. Sí, más que requerirlo, lo incentivamos. Ajá. Número uno, porque es virtuoso para la comunidad. Número dos, porque genera mucha mano de obra. ¿Sí? En Estados Unidos y en Alemania, dos economías de industria automotriz muy fuerte. La industria del reciclado genera más mano de obra que la industria automotriz. Entonces es un dato muy fuerte. Y Uruguay no tiene motivo para perderse esa oportunidad, ¿sí? Sobre todo porque es una industria que requiere gestión, no requiere tecnología de punta. Entonces, realmente incentivamos a que esa industria se desarrolle a través de educación, políticas públicas, etcétera. En segundo lugar, lo incentivamos porque es mucho más eficiente el proceso de producción de energía para nosotros. Nosotros preferimos darle disposición final a residuos que tengan un alto porcentaje de biomasa, ¿sí? de material biodegradable, para que la mayor parte posible se convierta en gas y podamos producir energía. Pero volviendo a la pregunta tuya de... ¿Qué pasa en cada intendencia una vez Claro. que se recolecta la basura y que se le quita lo que es reciclable? Bueno, el punto de partida en cada intendencia generalmente es bastante alentador, en cuanto que uno va a Canelones o a Durazno, donde sea, y uno ve la plaza y las veredas que están limpias, ¿sí? El sistema de recolección barrido funciona. El dolor de cabeza de cada intendente es qué sucede con cada camión que ya juntó 4 o 5 toneladas y que no tiene a dónde mandarlo. Y bueno, hoy por hoy lo que sucede en cada intendencia es lo mismo que sucede en cada pueblo o ciudad de Argentina y de Brasil. Digamos, Uruguay no tiene una situación particularmente trágica, pero sí necesita una solución. Entonces, los intendentes están hoy haciendo la gestión de lo posible, que es el vertedero que vemos en Cañada Grande o en Florida, y es lo que está al alcance de su capacidad. Lo que nosotros ofrecemos es ir más allá. En primer lugar, que el problema, este residuo que se genera en cada comunidad, nosotros lo resolvamos recibiendo ese residuo en cada comunidad, en Florida, en Durazno, en donde sea, construirle a cada intendencia lo que se llama una estación de transferencia, que es No es un vertedero. No, es una instalación de transferencia, en donde el residuo llega, se descarga e inmediatamente se consolida, se compacta adentro de un contenedor tipo marítimo, un contenedor ISO. ¿Por qué? Porque el residuo pasa de una modalidad de recolección a una modalidad de transporte. O sea, esa estación de transferencia es para captar y rápidamente enviar ese residuo a un lugar en donde se va a utilizar para producir energía y sobre todo se le va a dar un tratamiento de mucha seguridad ambiental. ¿Y cómo se hace el transporte? Ahí es donde entra en juego el ferrocarril. Se supone que estas estaciones que reciben la basura van a estar ubicadas cerca de las vías férreas. Exactamente. Otro de los temas que nos interesó del proyecto para el Uruguay es el tema de la utilización del transporte ferroviario, algo que el país, por diferentes razones, a veces no ha logrado conseguir la masa crítica, digamos, para poder mover este importante medio, que además abarataría muchos otros costos que tenemos de traslado de materias primas hacia los puntos de salida. Y esto permitiría que todos los días tiene que estar moviéndose justamente desde las centrales de transferencia que mencionaba Diego hasta el punto de disposición final por medio de transporte ferroviario,
para lo cual nosotros hemos hecho acuerdos con AFE, donde hemos estudiado en forma conjunta desde las tarifas, los elementos que necesitaría cada uno de los ramales que estudiamos en nuestro proyecto. A su vez vimos el tipo de equipamiento que la empresa proveería, equipamiento adecuado para el traslado de residuo, tanto de vagones especiales, como decía Diego, del tipo ISO, hasta maquinaria. Justamente por la experiencia de la empresa, tiene equipamiento, conoce perfectamente cuál es el equipamiento requerido, y eso permitiría viabilizar tener un flujo, dependiendo del volumen, pero tal vez hoy un volumen tan importante como el que trasladó el año pasado AFE en todo el año, solamente por este medio. Otro tema interesante desde el punto de vista del transporte: básicamente la concentración mayor la tenemos más hacia el sur, y con lo cual estaríamos llevando ya tren hacia, en el caso de nosotros concretar la disposición final en el centro del país, hacia el norte, con lo cual ayudaría a AFE también para poder reducir sus tarifas, para poder trasladar a su vez mercadería del norte hacia el sur. ¿Qué ocurre con la basura una vez que llega al centro de disposición final de residuos? ¿Cómo son las cosas allí? A ver, en primer lugar, el residuo se aísla del medio ambiente. Hay un centro de disposición final en donde se construyen celdas, que lo podemos visualizar como ollas grandes que están construidas en el suelo, con sistemas sofisticados de membranas naturales de arcillas, membranas sintéticas, sistemas de recolección y tratamiento de líquidos. Bueno, y el residuo se compacta y diariamente se va cubriendo con suelo compactado, y todo este sándwich que se va construyendo va calzado con cañerías para extracción de líquidos y de gas, y de reintroducción de líquidos también. ¿Por qué reintroducción de líquidos? Porque básicamente esta celda, y este es el gran avance técnico de Sanitas Partners, que es una empresa que básicamente modificó y revolucionó la disposición final de residuos en Estados Unidos en la década de los 80 y 90. Las celdas se las fuerza a trabajar como biodigestores. ¿Por qué? Porque el residuo ese termina confinado, aislado, encerrado en una celda muy grande, en donde se controla la presión, el nivel de humedad, el contenido de oxígeno, temperatura, etc. Entonces se obliga a esa celda a producir una cantidad constante de gas por minuto, ¿sí? Entonces eso ya es materia prima para pasar por una turbina y alimentar de electricidad. Y tenemos capacidad de producir mucha electricidad y sabemos exactamente cuánto vamos a producir y qué se va a abastecer. ¿Por qué se le llama baja tecnología a esto? Y en la medida en que esto implica donde buena parte del proceso, digamos, lo realiza la naturaleza. O sea que, más allá de lo que explicaba Diego con referencia a la tecnología que ha desarrollado la empresa para el manejo, digamos, de las celdas, del manejo de los digestores, del manejo después de optimizar y lograr captar la mayor energía de esto, el tema es que después el gran proceso lo está haciendo la propia naturaleza. Acá no se quema la basura. No, para nada. Otras preguntas. ¿Cuánto espacio ocupa este centro de disposición final? Bueno, las celdas, digamos, depende a qué escala trabaje el proyecto, pero si habláramos de un proyecto de escala nacional para los 19 departamentos, ahí hablaríamos de 1,5 millones a 2 millones de toneladas de residuos por año, que es lo que producen los uruguayos, y eso requeriría generar celdas a razón de 1 hectárea por año. Y por lo tanto, ¿qué previsión habría que hacer? ¿El predio de qué tamaño es en principio? El predio, a priori, es un predio muy grande, que tiene es un predio no solamente para el tratamiento del residuo, sino que prevé
que se puedan colocar industrias, porque va a haber producción de energía y de calor que le sirve a las industrias. Hay un área de contención ambiental, un área buffer que se llama, o de amortiguación. Es un predio muy grande. ¿Qué números podríamos dar? ¿Alguna aproximación, ingeniero Laizón? Unas 500 hectáreas. Ajá. Pero sí, el residuo a lo largo de 50 años va a ocupar solamente 50 hectáreas. Ajá. ¿Y qué aspecto exterior tiene eso? Porque supongo que siempre es un problema que alguien o una comunidad acepte ser la que termine teniendo el centro de disposición final de los residuos, ¿no? Lo que se ve como lo que llama el área de trabajo, donde se coloca residuo y se compacta, tiene el tamaño de una cancha de básquet. El resto... Eso es lo que está abierto, digamos. Eso es lo que está abierto. Lo que está abierto habitualmente, sí, tiene el tamaño de una cancha de básquet. Y sí, lo demás, lo que ya se ha ido cargando, lo que ya se ha ido depositando... Es un gran parque que, si tú lo ves, puede parecer una pradera, con una serie de montículos cada tanto, que son elementos que están dentro del sistema de captación de energía y otros elementos técnicos. Pero en realidad lo que hay es una reconversión de un territorio... Y como decía Diego, en realidad hablamos de un máximo de 500 hectáreas, que en un país de 15 millones es insignificante. Segundo, la gran mayoría de ese pedazo de tierra está vinculado básicamente a lugares previstos para que se instalen industrias, previsto para la protección ambiental, digamos. Y después es un espacio que de repente no va a llegar ni a 100 hectáreas propiamente, o tal vez menos, efectivamente, que va a estar en la medida en que este proyecto captara el 100% del residuo residencial de todo el país, que es un elemento también a destacar. Este es un proyecto escalable, en la medida en que, a medida que el Uruguay vaya, digamos, creciendo, que por razones económicas y de uso que el Uruguay está teniendo por su propio crecimiento, está aumentando su consumo y por lo tanto aumentando día a día, digamos, su capacidad de generar basura. Esto es lo que permite este proyecto, que perfectamente es escalable para continuar con el proceso de crecimiento del país. Y dos preguntas más para cerrar esta descripción general. ¿Qué cantidad de energía puede generarse en este centro de disposición final? ¿Algunos números para que el oyente pueda ubicarse? Suponiendo también, todo esto está en función de la cantidad de residuo que termine captando este centro. Pero estamos hablando de que, suponiendo que captamos el 70%, digamos, de ese, podemos estar hablando de que puede producir entre 30 y 50 megavatios este centro de producción. ¿Y eso qué permite abastecer? Puedes hablar de consumo residencial para unas 300 a 400 mil personas. O dicho de otra manera, típicamente el residuo que una ciudad aporta a este sistema genera energía para abastecer su propio consumo de alumbrado público, por ejemplo. ¿Y se supone que UTE compra esa energía? Sí, UTE de hecho ya tiene reglamentado, digamos, cuál es para las condiciones para la compra de energía por biomasa. Está establecido. El proyecto nuestro tiene en cuenta justamente lo que está establecido. No estamos pidiendo nada extraordinario de lo que ya UTE ha establecido por precio para la compra por generación de biomasa. Pero enseguida, si les parece, después de la pausa, me parece que sería bueno profundizar un poco en cómo es el modelo de negocio, cómo funciona esto. Llama la atención que la inversión inicial sea tanto más baja que la del otro proyecto del que se ha hablado en los últimos tiempos, la 10ª parte prácticamente. ¿Cómo se financia? ¿Esto es un emprendimiento solo privado? ¿El Estado tendría participación o no? Me gustaría que profundizáramos en esos otros detalles. A fines del año pasado, el Congreso de Intendentes estableció como una prioridad la búsqueda de una solución a la disposición final de los residuos. Ocurre que varios de los vertederos que operan en distintas ciudades del país están llegando ya al límite de su vida útil.
Hasta ahora los jefes comunales manejan dos opciones. Una que conocimos hace un par de meses, inspirada en una empresa que pertenece al municipio de Brescia, en Italia, y que produce energía a partir de la incineración de residuos. Hoy estamos enterándonos de otra propuesta que se presentó hace un par de años, la que viene de una empresa de capitales mayoritariamente uruguayos, pero también argentinos y estadounidenses, que implica un sistema de transferencia, transporte y disposición final de residuos que utiliza el ferrocarril y que termina produciendo energía también, pero en base a lo que se llama baja tecnología. Requiere una inversión inicial, además, bastante menor, $50 millones. Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Estamos conversando para conocer esta otra iniciativa con el ingeniero Elvio Olaizola, director de Sanitas Partners y director de Evital, una empresa del grupo Campiglia, y el biólogo Diego Moyano, gerente de este proyecto. Ya nos explicaban entonces que la base es operar sobre la basura a la que ya se le ha quitado todo lo que es reciclable. Se instalan estaciones de transferencia en cada municipio, allí se reciben los residuos, se los carga en contenedores donde previamente se produjo la compactación, y esa basura va a un centro de disposición final ubicado, por ejemplo, en el departamento de Durazno, vía ferrocarril. Allí la basura va a parar a celdas herméticamente selladas para que no haya filtraciones al suelo, y con el sistema que desarrolló Sanitas Partners, la basura produce gas metano que luego se convierte en energía eléctrica. ¿Pueden explicarnos cómo es el modelo de negocios? Para empezar, ¿de cuánto sería la inversión y por qué conceptos? Bueno, básicamente la inversión inicial es, digamos, en la construcción de las centrales de transferencia, digamos, en los departamentos, digamos, que adopten este sistema para disposición final, el suministro de equipamiento para el transporte, dependiendo un poco también del volumen que se transporte a medida que se vaya encarando el proyecto. Después están los trabajos propios en el propio punto de disposición final, que es, digamos, lo que es las compras de las tierras, el tema de digamos, la creación de todo el sistema de celdas, bueno, todo lo que implica la infraestructura del proyecto en el punto de disposición final. Después, además de esa inversión inicial, a lo largo del proceso... La inversión inicial es de... Aproximadamente, por eso va a depender del volumen que estemos hablando, entre 30 y 50 millones, porque va a depender, digamos, de cuáles van a ser. Como dije del principio, este es un proyecto escalable, puede comenzar con 4 o 5 intendencias, que fue un poco el planteo que hemos hecho, y a partir de que se vayan agregando nuevos clientes, digamos, ahí vamos a ir aumentando la capacidad del punto de disposición y los puntos de transferencia. Luego, a lo largo del proceso, que 20, 30 años, hay que seguir haciendo inversiones del punto de vista en el punto de disposición final para la construcción de celdas, para la construcción de elementos digamos, para la toma de la energía, más los puntos también a medida que va aumentando la capacidad de digamos, del vertedero, hay que ir haciendo inversiones en equipamiento para ir tomando la mayor energía que se está produciendo. O sea, en esta propuesta la inversión es totalmente privada, es de este grupo encabezado por Campiglia, con socios argentinos y estadounidenses. Exactamente. Nosotros, ojo, estamos abiertos en su momento de hecho, hemos iniciado alguna conversación, pero no hemos tenido todavía respuesta. Estamos dentro del marco de la nueva ley de PPP, que se promulgó el año pasado. Estamos dispuestos a trabajar junto con el Estado, pero en principio nuestra propuesta era una propuesta de inversión privada,
para hacer esto. El concepto de inversión privada es porque en este tipo de cosas creemos que el Estado no tiene que pagar para correr riesgo. El Estado tiene que pagar para tener soluciones. Entonces la lógica es, el sector privado tiene confianza en su tecnología, tenemos confianza en nuestros procesos, sí, mucha confianza. Entonces, estamos dispuestos a hacer la inversión y que el Estado pague solamente en concepto de servicio prestado. Y ahí vamos por a la otra tonelada, pregunta pendiente. ¿sí? ¿Cómo se descuenta la inversión? Claro. Entiendo bien, la empresa obtiene dos tipos de ingresos: por el manejo de la basura, Sí. y por la generación de energía eléctrica. Claro. A ver, ¿cómo sería entonces? A ver, a priori, el proyecto necesita cobrar una tarifa por tonelada porque los primeros 4 años, el proyecto produce muy poco gas. A partir del cuarto o quinto año, de golpe se dispara la producción de gas, entonces se puede empezar a producir energía y venderle a UTE. Pero el concepto es que cada intendente tiene la solución en la puerta de su ciudad, que es la estación de transferencia. Cuando deja una tonelada de residuo en nuestras instalaciones, esa tonelada de residuo se convierte en nuestro problema, técnicamente y jurídicamente. Entonces se factura esa tonelada y el intendente, él decide cuántos residuos nos deja en la estación de transferencia, y eso está afectado por cuánto residuo se produce, cuánto se recicla. Eso es una decisión de cada comunidad. Y la comunidad decide cuánto residuo se deja en la estación de transferencia y se factura eso. Es muy transparente. Por otro lado, ustedes le venden a UTE la energía eléctrica. Exacto. Como decía anteriormente, la energía eléctrica, una vez que se empieza a generar una masa de energía suficiente para que se genere aproximadamente entre el tercer y cuarto año, ya está inclusive hasta tarifado cuánto es lo que UTE está dispuesto a pagar por megavatio de energía producida por biomasa. Independientemente que entendemos que igual este sistema está dando una solución del punto de vista le está solucionando un tema a las intendencias y al país, y que bueno, creemos que hay algún otro valor agregado que tenemos que en su momento conversar un poquito a partir de lo que estamos generando. Pero como decía Diego recién, nosotros tenemos una etapa al principio donde vamos a cobrar por tonelada dejada en nuestros depósitos de centrales de transferencia, y después es un proyecto que se sustenta con el pago de la energía que estamos generando. O sea, hay un momento en que dejan de cobrar ustedes por tonelada recibida. Hay una parte que estamos disminuyendo sustancialmente ese tema. Y esa primera etapa en la que la intendencia tiene que pagar por tonelada que les entrega, ¿cierra con los números de las intendencias? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es el un presupuesto poco más que las intendencias destinan hoy a este tema? Es muy difícil saber exactamente cuánto destinan efectivo. Tenemos números muy preliminares. Sabemos lo que les cuesta aproximadamente por tonelada, pero no tenemos claro cuánto es la inversión que están realizando, porque ellos también están haciendo inversiones a nivel de vertederos y con su sistema de manejo de la basura, que eso no está puesto a veces en el valor que se maneja. Ellos manejan de 10 a 15 dólares, por decir una cifra, aproximadamente por tonelada, por disposición. Y bueno, lo que nosotros estamos planteando es un poco más, efectivamente, por el manejo de eso, y además del tema de energía. Pero hay algunas intendencias que nos han abierto sus libros, nos hemos sentado con sus técnicos a hacer estudios de costos, y hay intendencias que hoy hacen transferencia, transporte y disposición, y con nuestro servicio pagarían menos. Y por supuesto el resultado no es comparable. El costo es comparable, pero el resultado no, ¿cierto? ¿Qué pasaría en cuanto a plazos? ¿En cuánto tiempo podría estar funcionando un sistema como este? Otra de las características que tiene este sistema, que es un sistema que en menos de un año este sistema está implementado. O sea, nosotros, una vez firmados los contratos correspondientes, nosotros estamos en condiciones de entre 6 y 9 meses tener habilitadas las centrales de transferencia y empezar a funcionar la planta para recepcionar residuos. De la audiencia preguntan qué pasa con
los residuos de este sistema. Este sistema que ustedes están proponiendo no produce también algún tipo de residuos. ¿Qué se haría con ellos? Quiere saber Raúl. Bueno, para Raúl, claramente a la celda de nuestro sistema llega residuo que no tiene más vida útil. Y nosotros preferimos que llegue ahí un residuo que es mayormente biodegradable. Igual algún residuo va a llegar que no se degrada, y lo que nosotros garantizamos es que ese residuo deja de ser un problema que deja de afectar, como afecta hoy, al medio ambiente, al desarrollo urbano, a los recursos turísticos, digamos. Hoy el residuo tiene un enorme impacto. El residuo desvaloriza y afecta todo lo que toca y todo lo que tiene cerca. Lo que nosotros hacemos es básicamente un ordenamiento territorial. Llevamos a estas celdas todo el residuo que hoy está afectando seriamente a la comunidad y el país en muchas dimensiones, y lo confinamos y lo mantenemos aislados del medio ambiente de una forma muy segura y muy auditada, digamos, es una tecnología muy estudiada, muy comprobada. Entonces, además de producir energía con todo lo que se degrada, se le da una seguridad ambiental en relación a todo aquel residuo que no se degrada y que no tiene más vida útil. ¿No hay vapores, no hay humo acá? No. Acá no se quema nada. Digamos, todo lo que puede ser derivado del petróleo, todo lo que puede ser plástico, nosotros preferimos que se recicle. Digamos, Uruguay es un importador de plástico. Que eso se recicle en vez de quemarlo. Que nos manden todo lo que se degrada solamente. Otra pregunta de la audiencia. Raquel de Canelones quiere saber, ¿y la etapa previa, la separación de los materiales reciclables, se va a seguir haciendo en la vía pública, por los jugadores, de manera informal? A ver, esto es un tema de acuerdo con las propias intendencias, porque como decíamos, este es un sistema que convive, y es parte también del concepto que estamos manejando, que convive perfectamente con la clasificación. Creo que ese tema es todo un tema cultural que hay que ordenar. Las propias centrales de transferencia tienen el lugar como para poder hacer esa clasificación, de hecho, pero eso va a depender de los acuerdos con las propias intendencias, de forma tal que quienes estén autorizados a los reciclajes, quienes estén, digamos, debidamente autorizados, puedan participar directamente de ese proceso de reciclaje. Por supuesto que todos añoramos tener una clasificación desde la residencia, donde ya venga separado lo que es material reciclable del resto, que eso es parte del proceso que el Uruguay también tiene que hacer cultural, y es parte de las cosas que tenemos que pensar, que este sistema o cualquier otro tiene que pensar que el Uruguay tiene que empezar a generar, digamos, una cultura de que acá pasa mucho lo que se dice en este negocio, que es que la gente se quiere sacar la basura y no quiere saber qué pasa con ella al final, pero realmente el problema de qué pasa con la basura al final es un problema de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, es un tema que tenemos que estar atacando hoy, y hoy tendría que salir ya clasificada desde la residencia. En otro caso, de los propios centros de transferencia se puede hacer un reciclaje. Aparece otra pregunta más a propósito de efluentes que pueda tener este sistema. Concretamente, no tanto los sólidos al final de todo el proceso, sino los líquidos, que dice Ana María seguramente son contaminantes. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esos líquidos se llaman lixiviados, ¿sí? Y las celdas producen líquidos, y esos líquidos se extraen y a su vez se vuelven a reintroducir a la celda, y es más, hay que agregarle agua a las celdas. ¿Por qué? Porque las celdas consumen agua. Adentro de la celda está ocurriendo un proceso biológico de descomposición de todo ese residuo en lo que se llama condiciones anaeróbicas. Ese es un término muy técnico para decir que es un ambiente donde no hay oxígeno. Como está todo cerrado y aislado del medio ambiente, no entra oxígeno. Y eso es muy importante porque hace que la descomposición produzca como resultado metano, que es un gas que es muy parecido al que sale por la hornalla, ¿sí? Entonces, ese lixiviado que sale se vuelve a reintroducir a la celda porque las bacterias que están operando necesitan esa humedad. Entonces no hay un escape de líquidos de ningún tipo.
Es importante decir que este sistema, por supuesto, no está previsto para materiales peligrosos. O sea, aquí no hay, digamos, en ningún momento la posibilidad de que este vertedero reciba materiales peligrosos, que no es el objeto. Esto está claramente para aquello que tenga que ser biodegradable. Para terminar, ¿cuándo fue que ustedes presentaron esta propuesta al Poder Ejecutivo, al Congreso de Intendentes? Nosotros presentamos, de acuerdo a la Ley de Inversiones, en julio del 2010, una iniciativa privada para la realización de este proyecto. Hace casi 2 años, entonces. ¿Cómo se entiende que hasta ahora prácticamente no se haya hablado de este proyecto? Bueno, en realidad nosotros hemos corrido con lo que estipula la ley de cuáles son los pasos que había que hacer. Este expediente ha circulado por varios ministerios. Hoy por hoy formalmente no tenemos una respuesta, digamos, de qué pasa con nuestro proyecto. Paralelamente, los intendentes tomaron mucho interés sobre este proyecto debido, como tú decías hoy, la grave situación en que se encuentran los vertederos municipales. Y en más de una oportunidad nos han solicitado información e inclusive tenemos notas de la propio Congreso de Intendentes demostrando su interés, que está vigente hoy, sobre nuestro sistema como una solución para poder sacar ese problema de tiene. Llamó la atención que sí se produjera hace 2 meses el viaje a Italia de esta delegación del Congreso de Intendentes, el presidente de UTE, el director de la OPP. Se generó la sensación en ese momento que se iba en aquella dirección, la del proyecto impulsado por la empresa A2A de Brescia. ¿Ustedes también han planteado la posibilidad de un viaje para conocer cómo es este otro modelo en su origen? Sí, simplemente nunca tuvimos la respuesta que aparentemente tuvo el otro proyecto. Quiero agregar una cosa importante. Nosotros, por supuesto, sabemos a través de la prensa de la existencia de este proyecto, sabemos la información que ha surgido en prensa, no tenemos mucho más. Creemos además que, por supuesto, los técnicos conocen muy bien lo que es un incinerador y cuáles son las características de este proceso de manejo de la disposición final de residuos. Creemos que el proyecto nuestro es complementario en caso de que algún municipio adopte este sistema. Porque se ha señalado, por ejemplo, que en el sur del país, la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, la de Canelones, tendría una cierta inclinación al proyecto de origen italiano. Bueno, nosotros no sabemos eso, pero en caso de que, de acuerdo, ojo, nos estamos manejando por información de prensa, entonces no tenemos otra, la capacidad que están manejando es una capacidad que daría para manejar el residuo de Montevideo. Aclaremos que los incineradores tienen una capacidad limitada a lo que decimos es que esta solución nuestra es totalmente complementaria en caso de que, por ejemplo, Montevideo adoptase este sistema, lo cual es válido por una decisión soberana que tengas de hacerlo, pero que para el resto de las intendencias, esta es una solución, como dijimos, entendemos primero, mucho menos costosa, mucho más amigable y sustentable a largo plazo. A ver, el tema de los incineradores son decisiones estratégicas que han servido en algunas partes del mundo por temas puntuales, por la falta de espacio, etcétera. Pero en ninguna parte del mundo funcionan incineradores sin que haya vertederos controlados con las condiciones de seguridad ambiental que nosotros planteamos. En primer lugar, porque como dice Elvio, los incineradores tienen su capacidad limitada y después hay residuos extraordinarios que surgen o el crecimiento de residuos supera la capacidad del incinerador, o los incineradores tienen
particularmente tiempos de mantenimiento y reparación importantes, y ese residuo tiene que ir a parar a algún lado. Digamos, son sistemas que conviven y no se excluyen. Además, el incinerador necesita una plaza importante, como puede ser Montevideo, mientras que nuestro proyecto, utilizando el Palo de Elbio, es escalable. Podemos arrancar y que el gobierno diga, o que 3 o 4 intendencias digan, a ver, hagan la inversión, queremos ver cómo funciona. Elbio Laizola, Diego Moyano, representantes de Sanitas Partners, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. El tema queda ahora más completo en la información para los oyentes, pero vamos a seguirlo de cerca, a ver por dónde termina procesándose el debate entonces. Muchas gracias a ti y estamos a las órdenes. Gracias. Hace un rato dijiste una palabra clave, que es disposición final. Disposición final es darle un destino seguro, ambientalmente seguro, a todo aquel residuo que nosotros generamos y que no tiene más vida útil, no le sirve más a nadie, y en eso hay que enfatizar que es un residuo al cual ya se le extrajo todo lo que es reaprovechable, típicamente plástico, papel, cartón, vidrio, metales. O sea, Bien. el sistema requiere que exista previamente un proceso de clasificación de la basura, descartando todos aquellos residuos que son reciclables. Sí, más que requerirlo, lo incentivamos. Ajá. Número 1, porque es virtuoso para la comunidad. Número 2, porque genera mucha mano de obra. ¿Sí? En Estados Unidos y en Alemania, 2 economías de industria automotriz muy fuerte. La industria del reciclado genera más mano de obra que la industria automotriz. Entonces es un dato muy fuerte. Y Uruguay no tiene motivo para perderse esa oportunidad, ¿sí? Sobre todo porque es una industria que requiere gestión, no requiere tecnología de punta. Hace un par de meses, en febrero, se habló mucho sobre el viaje a Italia de una delegación formada por intendentes, el presidente de UTE y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Allí conocieron de primera mano el sistema de tratamiento de basura que ofrece A2A, una empresa que pertenece al municipio de Brescia y que se basa en una usina de alta tecnología que quema los residuos para generar vapor y electricidad. La puesta en marcha del proyecto implica una inversión superior a los 500 millones de dólares. Pero ¿es esta la única opción que tiene Uruguay para afrontar la disposición final de la basura? Hace tiempo ya el Congreso de Intendentes recibió otra propuesta, en este caso de la empresa Sanitas Partners, integrada por inversores uruguayos, estadounidenses y argentinos, que crea un sistema de transporte por ferrocarril y culmina en un centro de disposición final de baja tecnología que también genera energía, pero sin incinerar la basura, sino a partir del gas metano que emiten los residuos depositados en celdas herméticas. En este caso, la inversión inicial es bastante inferior, 50 millones de dólares. ¿Qué ventajas tendría la implementación de un sistema de este tipo? ¿Qué implementaría desde el punto de vista de la revitalización del ferrocarril? En fin, vamos a conocer más a propósito de este otro proyecto que hasta ahora había pasado un poco más desapercibido. Para eso es que nos acompañan esta mañana en los estudios de El Espectador el ingeniero Elbio Laizola, director de Sanitas Partners y director y gerente general de Evital, una empresa del grupo Campiglia Construcciones. Buen día, Elbio. Buen día, Emiliano. Y el biólogo Diego Moyano, que es gerente de este proyecto que se ha presentado al Congreso de Intendentes. Moyano también, bienvenido. ¿Cómo te va? Primera pregunta, ¿de dónde surge esta otra propuesta para la disposición final de residuos? ¿De dónde se toma la experiencia? Bueno, nosotros hace ya varios años, cuando estuvimos estudiando por distintas razones en Uruguay temas vinculados a la disposición final de residuos, algunos por licitaciones de las intendencias y otros por iniciativa propia, encontramos en su momento final, digamos, para el largo plazo, y no, digamos, pensándolo solamente como una solución de corto plazo como se había estado intentando en el país. ¿Por qué enfatizan eso del largo plazo? Y en la medida en que es una solución que permite
digamos, en forma natural poder transformar la disposición final, fundamentalmente de aquel material que no es reciclable, sino bien el material que, digamos, que por descomposición natural se tiene que manejar, y que es natural en la medida en que la propia naturaleza, bajo determinadas condiciones físicas y biológicas, se va descomponiendo y transformando, en este caso, con la tecnología adecuada en energía, que es una fuente necesaria. ¿Por qué no vamos explicando cómo funciona el sistema? ¿Cuáles son las distintas etapas? En primer lugar, si se pone en marcha algo así, van a participar varias intendencias, eventualmente todas, pero no necesariamente todas, ¿está bien? Entonces, en cada una de las intendencias, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se hace en cada una de ellas? Bien. Que el país necesitaba tener una solución integral referente a este tema que estaba generando graves perjuicios, no solo, digamos, del funcionamiento, del manejo de la basura, sino problemas del punto de vista ambientales e inclusive, digamos, de deterioro de todo el entorno social alrededor de los lugares de disposición final. Por eso hace un par de años, cuando se acercó la propuesta de Sanitas Partners como grupo inversor uruguayo, nos interesó muchísimo el tema. Vimos la experiencia de ellos en Estados Unidos, donde ellos desarrollaron el mayor vertedero que está ubicado en la zona noroeste de los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Seattle. Y a pesar de que, claramente, como tú decías, es tal vez es una tecnología, o lo llama un low tech en este tema, nos pareció muy adecuado por las características del país, nos pareció muy adecuado los costos que podía tener esto, y que a su vez esto era realmente un sistema que permitía pensar en digamos, el tratamiento del residuo en su etapa